No es un motín urbano, no es una puerta derribada, no es una multitud corriendo sin salida, es un ejército romano entrando en territorio hostil, como una casa en movimiento, carros, animales de carga, sirvientes, mujeres, niños, mercaderes, auxiliares, legionarios, un cuerpo larguísimo, demasiado ancho para desaparecer y demasiado estirado para cerrarse en un puño. La lluvia empieza como fastidio, luego cambia de oficio, el camino pierde su forma, las ramas bajan, el barro aprende a retener. La pregunta da miedo porque parece pequeña. ¿Qué destruye antes a un imperio, un enemigo superior o un terreno que le niega su forma? Año 9 después de Cristo, Germania del Norte. Más allá del Rin, Roma habla de aquel territorio como si ya estuviera entrando en la categoría de provincia. Esa palabra hace mucho trabajo, hace parecer estable lo que apenas está cubierto por una capa delgada de obediencia. Se dictan órdenes, se exigen pagos, las disputas se resuelven con procedimientos romanos. El lenguaje administrativo llega antes que el dominio real. Publio Quintilio Varo encarna justamente esa confianza. No parece un hombre enviado a sobrevivir un bosque, sino a concluir un expediente. Es un gobernador hecho para tribunales, recaudación y jerarquías claras. Avanza con 3 legiones, 17, 18 y 19, con tropas auxiliares y con todo lo que acompaña a una autoridad que cree haber llegado para quedarse. Escribanos, intérpretes, rehenes, familias, carros de suministros. No es una expedición ligera, es Roma, llegando con inventario, rutina y recibos, y ahí comienza el problema. La disciplina romana es temible cuando puede desplegarse. Escudos alineados, órdenes audibles, espacio suficiente para convertir hombres en mecanismo, pero una columna en marcha depende de otra disciplina más humilde. Que el suelo siga siendo suelo, que el camino siga siendo camino, que una orden tarde segundos y no minutos en llegar al fondo de la línea. Germania ofrece lo contrario, senderos que se deshacen bajo hojas podridas, agua retenida en depresiones invisibles, pasos que parecen firmes hasta que una rueda se inclina. La marcha deja de ser movimiento y empieza a parecer negociación. En ese paisaje se mueve otra figura, Arminio, de los queruscos. No es un bárbaro ajeno al sistema romano. Es, en cierto modo, una de sus criaturas más útiles. Ha servido con Roma, conoce sus hábitos, sabe cuánto tranquiliza una voz local que habla con seguridad, sabe cómo una columna se alarga cuando cree estar en zona amistosa, sabe qué informes tranquilizan a un comandante y cuáles despiertan sospecha. Su cercanía al mundo romano le da justo el tipo de máscara que vuelve innecesaria la vigilancia. La traición aquí no entra como un arrebato moral, entra como administración de confianza. Arminio ofrece rutas, ofrece lectura del terreno, ofrece información, ofrece cooperación, y cada gesto suyo hace más difícil verlo como amenaza. Mientras tanto, Roma se comporta como hacen los poderes cuando necesitan creer en su propio relato. Trata la resistencia como un resto, no como una posibilidad central. Las guarniciones existen, sí, pero están dispersas. Los mensajes circulan, pero despacio. La calma depende de rituales, alianzas, juramentos, entrega de rehenes, que parecen sólidos mientras nadie los presiona. Lo que Varo no ve es que el control romano tiene el mismo grosor que sus caminos, suficiente para cruzarlo en tiempo seco, insuficiente para sostener una crisis, y la crisis ya está siendo preparada. Arminio no organiza en secreto desde una cueva ni desde la distancia. Construye la coalición casi a plena vista, protegido por la utilidad que proyecta. Habla con Roma en lenguaje romano. Cuanto más convincente resulta como intermediario, menos espacio queda para la duda. Entonces llega el informe, inquietud, alteración, problemas por delante. En un documento esas palabras suenan manejables, justifican movimiento, exigen presencia, invitan al gobernador a actuar como gobernador. Ignorarlas sería debilidad, retroceder sonaría a temor, marchar para restaurar el orden parece lo correcto, lo natural, incluso lo honorable. Y precisamente por eso Varo acepta el marco. Se compromete a avanzar hacia un terreno que no controla, guiado por hombres que sí lo controlan. Más adentro, más lejos del apoyo del Rin,
La columna pierde densidad militar y gana fragilidad. A eso se suma otro error de apariencia inocente. Destacamentos dispersos entre distintas comunidades, autoridad repartida, fuerza restada al núcleo principal. Sobre el papel, Roma sigue siendo enorme. Sobre el terreno empieza a parecer estirada, demasiado larga para reaccionar rápido, demasiado cargada para girar, demasiado convencida para temer a tiempo. Después, la versión romana hablará del valor en la catástrofe, pero el desastre nace antes de la primera lanza, nace en una decisión tomada para proteger autoridad visible, nace cuando una columna preparada para ocupar territorio entra en un corredor que exige otra clase de guerra. La cámara se abre, bosque cerrado, suelo desigual, orillas blandas, barrancos bajos, tramos donde la línea humana se pierde de vista. Ningún oficial puede abarcar el cuerpo entero. Las órdenes tienen que viajar. Los mensajeros resbalan. Los caballos corrigen el paso con violencia. Las ruedas se hunden hasta el eje. El cuero cruje bajo tensión. La lana mojada se oscurece. El aire enfría más de lo que prometía la estación. La cámara corta más cerca. El borde de un escudo empapado. La madera hinchándose. La atadura de un venablo cediendo bajo la humedad. Una bota arrancada del barro con un sonido obsceno. Un escribano sujetando una tablilla de cera bajo la capa, como si el procedimiento todavía pudiera imponer orden al clima. Un muletero tropieza junto a una rueda semihundida, cae de rodillas, intenta levantarse antes de que lo vean. La mula, nerviosa, sacude la cabeza y casi vuelca la carga. Nadie se detiene del todo. Un auxiliar mira hacia la línea de árboles como si hubiera oído algo, y cuando vuelve la cara, ya tiene lluvia en las pestañas y vergüenza en los ojos por haber dudado. Todavía no hay batalla, pero ya no hay comodidad. Arminio pide permiso para adelantarse y reunir tropas aliadas, supuestamente para estabilizar la alteración reportada. La solicitud suena razonable, incluso útil. Varo la concede. Ese momento parece menor. No lo es. Cuando Arminio se separa, deja de ser guía y se convierte en señal. El bosque entiende antes que Roma. La preparación de la emboscada no necesita prisa. Ha elegido senderos, medido estrechamientos, leído el ritmo de la columna, ha esperado a que ese enorme cuerpo entre lo bastante adentro como para que retroceder también cueste. La lluvia empeora, el viento vuelve en ráfagas, el camino se estrecha justo donde no debería estrecharse. Los carros siguen necesitando paso, los animales sienten antes que los hombres la descomposición del orden. Empiezan los empujones, los frenazos, los amontonamientos. Un niño cubierto con una lona mojada llora sin entender por qué nadie le responde. Un centurión grita una orden y apenas oye su propio eco. Un caballo gira demasiado brusco, una rueda patina, la columna se aprieta sobre sí misma. Entonces, en el borde de lo audible, algo distinto del clima, un chasquido seco, luego otro, después un golpe corto, sordo, mal ubicado para ser accidente. No es una línea de batalla desplegándose en campo abierto. Es una columna siendo tocada desde afuera, probada, medida, llevada hacia un ritmo ajeno. Varo todavía no entiende lo que está pasando. El bosque, sí, y en ese instante, sin fanfarria, sin clarín, sin heroicidad visible, comienza el primer minuto verdadero. Después, Roma dirá que fue un ataque repentino, pero repentino a veces solo significa que el golpe cayó sobre un error que ya venía caminando desde antes. La columna sigue avanzando porque detenerse se parece demasiado al miedo. Y sin embargo, el miedo habría servido, habría vaciado parte del bagaje, empujado exploradores más lejos, obligado a cerrar filas, a pensar no como administración en tránsito, sino como ejército en peligro. No ocurre. Lo que se mueve por el bosque no tiene el borde limpio de una formación lista para combatir. Se parece más a una ciudad deshilachada arrastrándose bajo la lluvia. El terreno empeora sin necesidad de dramatismo. Las raíces levantan el camino. Los carros golpean piedra escondida. Una mula patina. Una rueda queda atrapada hasta media llanta. Lo que viene detrás no puede frenar con orden. Así que la línea se aprieta, se atasca, vuelve a estirarse. Cada sacudida roba segundos, y en ese paisaje, los segundos empiezan a valer sangre. Los oficiales buscan entender el conjunto,
Pero el bosque no entrega el conjunto a nadie. Las señales de cuerno se parten en la lluvia. Las banderas desaparecen detrás de los troncos. Las órdenes llegan tarde o llegan deformadas. Muy pronto el mando deja de ser una voz que baja por la línea y se convierte en una suma de decisiones pequeñas, locales, desesperadas, un centurión resolviendo lo que tiene delante sin saber que se ha roto 100 pasos más atrás. El primer golpe serio tampoco entra como batalla. No hay clarín, no hay frente, no hay dos masas viéndose a los ojos. Llega como una secuencia de fallas exactas. Un grito atrás, un caballo que se levanta de manos, un carro inclinado sobre un costado, un hombre en el barro, aferrado a unas correas mojadas que ya no obedecen, y luego un proyectil. No importa tanto el arma como el lugar desde el que llega. No hay una dirección limpia a la que responder, solo ángulos. Eso es lo que empieza a romper a Roma. No solo el daño, sino la imposibilidad de devolverlo en una forma reconocible. Un legionario intenta afirmarse para lanzar su venablo. La bota se le hunde, corrige tarde, el brazo sale mal, el hierro cae corto, sin fuerza. Otro hombre levanta el escudo y descubre que la madera empapada pesa distinto, como si también ella hubiera empezado a rendirse. Los atacantes no necesitan una gran carga, les basta con impedir que la columna recupere forma. Aparecen donde la maleza es más espesa, golpean en los bordes, se llevan a un mensajero, a un conductor, a un soldado aislado. Retroceden detrás de los troncos antes de que Roma consiga fijarlos. Cada incidente parece menor si se mira solo. Juntos producen el verdadero daño. Más ruido, más amontonamiento, más distancia entre grupos que deberían tocarse hombro con hombro. Muy pronto la idea misma de ejército empieza a deshacerse por tramos. Unos combaten sin ver a quién protegen, otros protegen carros que ya no avanzan, otros creen estar sosteniendo una retaguardia que hace rato cambió de lugar. La lluvia termina de ayudar al bosque, las cuerdas se aflojan, el barro roba pie, las hojas mojadas convierten cada pequeña pendiente en una traición. Algunos romanos intentan salir del camino y limpiar la maleza a la fuerza. Descubren enseguida que el terreno también pelea. Un paso fuera del sendero firme no abre maniobra, abre huecos, agua retenida, ramas bajas, desniveles que rompen la cohesión en segundos. Quien se aleja demasiado del camino deja de ser destacamento y empieza a parecer presa. La verdad del desastre ya no necesita explicación. Está en cómo suena. Hierro contra madera húmeda, bestias tirando en direcciones opuestas, hombres llamando a otros hombres que no pueden ver. Un centurión grita para reagrupar a dos contubernios que cree cerca. Da un nombre, luego otro, luego otro. La lluvia le devuelve la voz rota y nada más. Se queda un segundo inmóvil, como si necesitara decidir si sigue mandando o si empieza a sobrevivir. Ese segundo pasa, después levanta el escudo y gira hacia un ruido entre los árboles. Eso es lo que el bosque está comprando con cada minuto. Oficiales obligados a mandar a ciegas. Al caer la luz, llega la primera decisión grande: levantar campamento. En condiciones normales, un campamento romano es método puro. Se mide, se cava, se ordena, convierte la noche en estructura. Aquí apenas consiguen una versión herida de esa costumbre. Herramientas mojadas, hombres exhaustos, tierra difícil, madera cortada con apuro. El perímetro sale áspero, incompleto, suficiente solo en el sentido más triste de la palabra. Dentro, el cansancio no se parece al de una marcha larga, es otro. Es el agotamiento de haber intentado mantenerse entero, mientras algo invisible iba arrancando capas del cuerpo. Primer plano otra vez, manos abiertas por la humedad bajo las empuñaduras, humo que no quiere subir, un fuego que prende y muere, prende y muere. Un auxiliar deja caer un haz de tablillas enceradas al barro cuando alguien corre y lo empuja desde atrás. Se arrodilla por reflejo para recogerlas. Una ya no sirve. El pulgar intenta limpiar la cera embarrada y solo la hunde más. Por un instante se queda mirándola como si acabara de entender que incluso el registro de lo ocurrido se está deshaciendo. Dentro del recinto la aritmética se vuelve insoportable. El tren de bagajes todavía sostiene al ejército, pero también lo arrastra. Cada carro añade peso. Cada animal suma retraso.
Cada no combatiente convierte un atasco en una crisis. Lo que hasta hace poco parecía prueba de permanencia imperial, empieza a verse como lo que realmente es en un corredor de barro y árboles, lastre. Así que Roma hace una de las cosas menos gloriosas y más reveladoras de toda la campaña. Empieza a destruir lo suyo. Queman lo que no pueden mover, abandonan carros rotos, sacrifican animales que no lograrían empujar al día siguiente. El humo sube entre los árboles con un olor mezclado, lana mojada, madera, grasa, cuero. Roma deja de parecer invencible cuando empieza ahí a arrojar sus propias cosas al fuego. Ahí se abre una grieta visible, no solo en el campamento, también en la ficción de control con la que habían entrado en Germania. Los adornos de la administración pesan, el papeleo arde, lo que debía probar que el territorio ya estaba entrando en el sistema imperial. Ahora sirve apenas para aligerar la huida. La otra grieta es más peligrosa todavía, la de la confianza. Siguen circulando informes, siguen oyéndose opiniones sobre rutas, sobre guías, sobre qué camino ofrece salida, pero cada consejo llega dentro de una atmósfera envenenada. Elegir mal ya no es un error administrativo, es abrirle la puerta a otra garganta del bosque. Las tradiciones posteriores hablarán de advertencias, de voces que sospechaban de Arminio o desconfiaban del trayecto. El registro no es limpio en todos sus detalles. El tema, en cambio, sí lo es. Roma ha entrado en un lugar donde la lealtad puede representarse lo bastante bien como para durar hasta el momento exacto de la matanza. Llega el amanecer y no trae alivio, trae luz mojada. La columna intenta moverse otra vez. Durante unos minutos parece posible recomponer algo, ordenar la salida, empujar lo indispensable al frente, recuperar la sensación de dirección. Dura poco. El terreno vuelve a abrir huecos entre grupos. Las ruedas vuelven a clavarse. Los tramos de camino firme se alternan con zonas blandas que obligan a romper el ritmo. La línea se estira casi de inmediato, y cuando vuelve a estirarse, vuelve a ofrecer lo que el enemigo necesita. Desde los árboles no se escucha una legión, se escuchan separaciones, la distancia entre una voz y otra, el espacio entre un carro y su escolta, el momento exacto en que un grupo ya no alcanza a sostener al siguiente. Entonces el bosque se prepara para apretar más que el primer día. Dicen que el amanecer trae opciones. En esta tierra, el amanecer solo revela mejor el daño de la noche. El camino ya no parece camino, parece una herida abierta entre árboles, ensanchada por ruedas, cascos, cuerpos y agua. Todo está mojado de una manera distinta a la víspera, no como si hubiera llovido, sino como si el bosque hubiera decidido quedarse con cada cosa el tiempo suficiente para deformarla. Varo ordena seguir adelante porque seguir adelante todavía suena a decisión, pero una dirección no basta. El ejército necesita algo más básico, recuperar forma, filas, intervalos, mando, la posibilidad de que una orden viaje sin romperse. La columna intenta levantarse como un cuerpo que ha dormido mal y sabe que todavía está en peligro. Los hombres cargan equipo que nunca llegó a secarse. El cuero cruje, la lana mojada retiene humo, barro y sudor rancio. Los oficiales intentan imponer silencio, aunque el propio movimiento lo desmiente. Ruedas que saltan, bestias que resoplan, hierro golpeando madera, un bosque entero devolviendo cada ruido con mala intención. Y otra vez Roma se estira. La cabeza empieza a avanzar mientras más atrás todavía desmontan restos del campamento. Los carros salen a tirones, se abren huecos. Los huecos duran apenas segundos, pero bastan. Desde los árboles vuelve el silbido. No hay desafío, no hay línea enemiga visible. Solo impactos. Los romanos giran hacia el sonido y encuentran lo mismo que antes. Troncos, maleza, lluvia, ángulos. Responder cuesta más tiempo del que el enemigo necesita para desaparecer. Ahí está una de las verdades del desastre. No basta con tener hombres valientes si cada gesto ofensivo nace ya tarde. Un centurión intenta recomponer una línea con golpes cortos de su vara de vid sobre hombros y escudos. Señala a la izquierda, corrige a un hombre, da otra orden. Entonces mira al frente y entiende que ya no está ordenando una unidad, está ordenando fragmentos que se le escurren entre árboles, carros y barro.
Sigue gritando igual, porque callarse sería admitirlo. La presión aumenta justo donde la columna tarda más en moverse. Los germanos golpean bordes blandos, conductores, mensajeros, auxiliares, soldados que han quedado medio paso fuera del grupo. No necesitan quedarse. Cada ataque breve compra otra deformación. Más gritos, más animales nerviosos, más retraso, más distancia entre secciones que deberían sostenerse unas a otras. Roma intenta endurecerse. El resultado es el contrario. Cuanto más quiere apretar su disciplina, más junta cuerpos, carros y bestias en un espacio que no perdona amontonamientos. Lo que debería parecer cohesión empieza a parecer atasco. Y entonces, por fin, aparece algo distinto. Más adelante los árboles se abren. No mucho, lo suficiente. El suelo se afirma, la luz cae de otra manera. El aire se siente menos encerrado. La vanguardia alcanza un espacio que, por un instante, se parece a una promesa, un tramo abierto, una franja más ancha, quizá la primera superficie donde Roma podría intentar volver a parecer Roma. Se nota enseguida en la respiración de los hombres. Los escudos suben con más convicción. Las voces de los oficiales recuperan filo. Ese alivio dura muy poco, porque el claro no resuelve nada si solo lo toca la cabeza. Detrás, el cuerpo de la columna sigue atrapado en el embudo del bosque. Carros saliendo a golpes, animales frenados, grupos partidos por el terreno. El espacio abierto deja de ser salvación en el momento en que no puede absorber a todos. Y ahí encaja la verdad. El enemigo no persigue a Roma. La conduce, no disputa el claro como si quisiera una batalla ordenada, hace algo más inteligente, amenaza el acceso, castiga los bordes, obliga a los romanos que ya tocaron espacio firme a mirar hacia atrás. Cada intento de proteger la salida del bosque frena a la cabeza, cada frenazo comprime el centro, cada compresión condena un poco más a la retaguardia. La columna empieza a doblarse sobre sí misma. Lo que estaba adelante espera, lo que está en medio empuja, lo que viene detrás se atasca, y el claro, que parecía una puerta, se convierte en una bolsa demasiado pequeña. Un signifer intenta mantener alto el estandarte mientras los hombres a su alrededor cambian de dirección por tercera vez en pocos minutos. Primero lo inclina hacia adelante, como si todavía marcharan. Luego lo gira para reagrupar. Después lo alza sin moverse, clavado en un barro que le llega casi al tobillo. Mira el paño mojado, pesado, pegado al asta, y durante un segundo parece comprender que el símbolo sigue visible aunque la unidad que debería seguirlo ya no existe entera en un mismo sitio. Más atrás, la ausencia de Arminio empieza a pesar como una piedra física. Su ayuda no aparece. Sus aliados no llegan del lado romano. La ruta que había prometido orden produce cada vez más desorden. Nadie necesita decirlo en voz alta para sentir lo que eso significa. Varo no puede resolverlo con una simple media vuelta. Girar una columna larga en un corredor estrecho no es una decisión limpia. Es otro procedimiento expuesto al pánico. Cuando se intenta reorientar algo, otras partes siguen avanzando. Unidades se cruzan, órdenes se pisan. Hombres que creen retroceder descubren que en realidad están bloqueando a quienes intentan pasar. Entonces el bosque vuelve a cerrarse. El terreno empeora otra vez, pendientes blandas, pasos estrechos, zonas removidas, maleza amontonada, pequeñas barreras que no parecen gran obra defensiva, pero sí suficiente ingeniería del caos. No hace falta un muro alto si basta con frenar una rueda, torcer una fila y obligar a 100 hombres a presentarse apretados en el mismo punto. Primer plano, el borde de un escudo raspando corteza mojada, savia pegándose al cuero, la correa del casco abriendo piel irritada, un caballo soltando un relincho corto, casi tragado por la lluvia. Nadie se gira del todo al oírlo. Girarse del todo ya es un lujo. Significa perder de vista al hombre más cercano, el único punto fijo que todavía queda. Roma sigue peleando, sí, pero la valentía ya no es la cuestión central. Lo que falta aquí no es coraje, es coordinación, espacio, suelo firme, tiempo para entender. Al final de esta fase,
La historia deja de ser la de un ejército bajo ataque. Se convierte en la de un ejército al que le están arrancando la capacidad de elegir. La columna ya no funciona como arma. Funciona como una serie de combates separados que comparten uniforme, barro y miedo, pero cada vez comparten menos otra cosa. La lluvia vuelve a endurecerse. El viento entra más frío, y lo que viene después ya no tratará de si Roma puede ganar. Tratará de si Roma puede seguir siendo una sola cosa el tiempo suficiente para no desaparecer dentro del bosque. Al principio la lluvia parecía una dificultad, ahora empieza a parecer mando. No cae solo sobre hombres y madera, cae sobre el ritmo, sobre la vista, sobre la voz, sobre el tiempo que tarda una orden en cruzar 20 pasos. El bosque ya había roto la forma romana. La tormenta empieza a impedir que esa forma vuelva. El aguacero se espesa hasta aplastar los sonidos. El viento entra por ráfagas y lanza agua de lado contra ojos, bocas, costuras, nudos, correas. Lo visible se acorta, lo audible se deforma. Un ejército que depende de señales, intervalos y respuesta común empieza a vivir dentro de una niebla hecha de barro y ruido. Los escudos se empapan y pesan distinto. Las cuerdas de arco pierden tensión. Los venablos salen con menos limpieza. El agua baja por la frente y se mete bajo el borde del casco. Nada de eso parece decisivo por sí solo. Junto empieza a parecer sentencia. Roma sigue siendo 3 legiones en cualquier registro que sobreviva. En el suelo, bajo esta lluvia, ya no se mueve como 3 legiones. Se mueve como una columna cansada, herida, obligada a empujar su propio peso por un paisaje que castiga cada demora y duplica cada error. Los atacantes necesitan menos, van más ligeros, aparecen en grupos pequeños, no se quedan donde puedan ser fijados, no cargan el clima como carga Roma, lo usan, golpean donde el barro roba el pie, esperan donde el bosque estrecha, se retiran por zonas donde una armadura pesada ya no es protección, sino cansancio añadido. No les hace falta tomar terreno. Les basta con impedir que los romanos vuelvan a ocuparlo como ejército. La idea de batalla empieza a quedarse corta. No hay un frente reconocible. Hay puntos de aflojamiento. Un tramo donde la columna se ralentiza. Una rueda que no gira. Un borde que se abre. Un mensajero que tarda demasiado. Allí cae el siguiente golpe. Primer plano. La empuñadura de cuero gira dentro de una palma mojada. Un legionario corrige tarde el peso del escudo. El borde baja apenas un instante. Lo justo. El impacto llega en ese hueco. A su lado, otro hombre se mueve por reflejo para cubrirlo y pisa mal. No hay gran ruptura visible, solo pequeños desplazamientos, pero así se va la forma, no en un estallido, sino por filtración. Los oficiales siguen buscando una salida conocida al problema. Necesitan espacio. No por gloria, por función. Un tramo donde las órdenes vuelvan a correr, donde la caballería pueda girar, donde el enemigo tenga que mostrarse en vez de tocar y borrarse. Encuentran a ratos algo parecido, un claro corto, un pasaje menos cerrado, un suelo apenas más firme, y cada vez ocurre lo mismo. El lugar parece prometer recomposición, pero el acceso a ese lugar ya está herido. La cabeza llega antes. El centro tarda, la retaguardia ni siquiera puede verlo. El enemigo no discute el espacio abierto, muerde las entradas, castiga el tránsito, obliga a frenar donde más duele. Entonces el patrón deja de parecer azar. Los ataques suben de intensidad en los cuellos de botella, aumentan en las pendientes, regresan donde los carros se cruzan o se hunden. Vuelven justo cuando la columna cree haber recuperado un poco de ritmo. Eso no es oportunismo improvisado, es lectura previa del camino. Es alguien que sabía dónde iba a doler más antes de que doliera. El informe de disturbios empieza a verse por fin como lo que era, no noticia, sino palanca. La columna sigue avanzando, pero cada tramo ganado exige más de lo que devuelve. Lo que antes era ventaja romana,
Empieza a fatigarse dentro de otra geometría. La armadura protege y agota. El bagaje sostiene y frena. El número impresiona en abstracto y se estorba en un corredor angosto. La costumbre de construir orden choca con un suelo que se vuelve sopa bajo la pala. Un centurión alza el brazo para marcar intervalos. La lluvia cae tan densa que la señal se deshace antes de llegar a la tercera fila. Repite el gesto. Después, ya no gesticula. Empuja con la mano abierta a un hombre. Tira del hombro de otro. Recoloca un escudo a golpes. La disciplina en ese momento ya no parece doctrina, parece carpintería desesperada hecha sobre un madero que se hunde, y en medio de esa carpintería, una imagen. Un signifer ha clavado el asta contra el barro con ambos pies abiertos para no resbalar. El paño mojado se le pega al brazo. Mira hacia atrás buscando la forma de su unidad y solo encuentra cortes del bosque, hombres cruzándose. Bestias, humo bajo. Aún así no baja el estandarte. Lo inclina un poco, como si todavía pudiera dar una dirección común. Lo mantiene alto para hombres que quizá ya no lo ven. Durante unos segundos, Roma entera parece resumida ahí, un símbolo vertical, sostenido por pura voluntad, mientras todo alrededor pierde contorno. La tarde se pudre. Varo ordena otro campamento, no porque el campamento garantice seguridad, porque es la única herramienta que aún conserva algo de ritual contra la desintegración. Medir, cavarse un borde, dibujar una dentro y una fuera, contar heridos, contar lo que queda, fingir por unas horas que todavía existe un centro. Pero también eso sale herido. El perímetro resulta más pequeño de lo que dictaría la doctrina. El foso nace poco profundo donde la tierra se derrumba en barro líquido. La madera se corta a toda prisa. Las manos trabajan y no avanzan tanto como deberían. Lo que levantan al final no tiene la firmeza de una máquina romana. Tiene el aspecto triste de una forma dibujada deprisa sobre una superficie que no quiere conservarla. Dentro del campamento llega el segundo abandono, no ya el del camino seguro, no ya el de la confianza en los guías, ahora el de la administración. Las tablillas de cera se han ablandado, la tinta se ha corrido en los bordes, los sellos de cera ceden al tacto. Un manojo de cuentas, mojado y embarrado, sirve menos que un puñado de yesca seca. Un escribano intenta separar hojas pegadas entre sí y termina rompiendo una esquina entera con los dedos. Las mira un instante, sin hablar. Es un gesto mínimo, casi doméstico. Pero ahí, en esas superficies blandas e ilegibles, muere la ficción de provincia mejor que en cualquier frase solemne. Ya no hay gobierno aquí. Hay peso inútil. Hay papeles que no alimentan. Hay instrumentos de orden convertidos en basura mojada. A pocos pasos, un soldado trata de endurecer un trozo de pan cerca del fuego. Lo gira entre los dedos negros de hollín. El vapor no sale. La miga húmeda se abre en una pasta fría. Se lo lleva a la boca igual. Mastica sin ganas y sigue mirando la lluvia, como si con ese bocado aceptara que la normalidad ya no va a volver durante esta marcha. Arminio sigue ausente. Sus aliados prometidos no aparecen del lado romano. Su ayuda se ha convertido en un silencio demasiado exacto. Varo no necesita pronunciar la palabra traición para sentirla, pero admitirla por completo implicaría admitir otra cosa, que el movimiento entero ha sido guiado hacia esta forma de desgaste. Durante unas horas todavía actúa como si el mundo pudiera enderezarse con la próxima decisión correcta, con la siguiente marcha, con un poco más de firmeza. La tormenta hace cara a esa esperanza. Al amanecer, la salida del campamento ya no se parece a una reanudación. Se parece a un cuerpo que vuelve a cargar su herida. Unos intentan secar cuerda junto al calor y descubren que el calor no dura. Otros revisan hebillas, correas, sandalias, venablos deformados por humedad y uso. Las bestias salen nerviosas desde el primer tirón. Las ruedas vuelven a protestar antes del primer tramo serio, y el enemigo nota el cambio. Cuando la columna depende cada vez más del empuje cercano, de la resistencia física, del escudo llevado a brazo y no del proyectil lanzado con orden.
Los puntos de emboscada se vuelven todavía más rentables, pendientes, barrancos, tramos donde el camino se afina, curvas donde el carro delantero cae mal y obliga al siguiente a torcer. Nada espectacular, solo el tipo de geometría que va robando opciones hasta que la valentía y la habilidad dejan de mandar. Los oficiales superiores empiezan a recibir más heridas, las decisiones se acortan, nadie habla ya para la jornada completa, nadie habla para el plan amplio, se habla para el siguiente minuto, el siguiente pliegue del camino, el siguiente grupo que todavía puede sostener al hombre de al lado. Cierra, empuja, no te abras, conserva eso, espera. El lenguaje imperial también se ha encogido. Las águilas y los estandartes siguen en algún punto dentro del cuerpo de la columna. Sí, pero los símbolos ya no organizan por sí solos. Lo que importa ahora no es parecer Roma, es seguir tocándose unos a otros el tiempo suficiente para no deshacerse por completo. La lluvia no baja, el viento no cede, el bosque no corrige nada, y entonces la trampa revela su diseño. No consistía en una sola carga brillante. No consistía en un gran choque, consistía en convertir cada paso en pérdida, cada herramienta en estorbo, cada costumbre romana en algo demasiado lento para el lugar al que había entrado. La siguiente fase ya no será una prueba simple entre dos fuerzas, será algo peor, el mando reduciéndose decisión por decisión, la columna encogiéndose tramo por tramo, hasta que alguien arriba elija una salida final y los hombres de abajo tengan que obedecerla como si todavía se llamara estrategia. Después, muchos llamarán a esto matanza, pero antes de la matanza ocurre otra cosa. El mando deja de ser creíble. Un ejército puede soportar dolor, hambre, lluvia, incluso miedo. Lo que no soporta durante mucho tiempo es un mundo donde las órdenes llegan tarde, llegan rotas o nacen en un lugar que ya no ve aquello que pretende gobernar. La tormenta vuelve con más dureza. El viento tira la lluvia de costado. Los árboles crujen y sueltan ramas pesadas. El agua baja por cuellos, muñecas, correas, vainas. Todo lo que en seco parece rutina, señalar, reagrupar, avanzar, distinguir una voz de otra, empieza a fallar a la vez. Un centurión levanta el brazo para marcar alto. Los hombres de atrás apenas lo ven entre agua, escudos y cuerpos que se empujan. El gesto se interpreta tarde. Los primeros frenan, los del medio siguen entrando. Los de atrás creen que la línea vuelve a moverse y aprietan más. El resultado no es maniobra, es amontonamiento. Eso se repite bajo distintas formas a lo largo de la columna. Una cohorte intenta abrir espacio, otra cree que está siendo dejada atrás. Un mensajero corre con una instrucción útil y llega a una sección que ya cambió de problema. La cohesión no explota, se desgasta, el terreno ayuda en todo. Donde el camino se afina, el ataque golpea. Donde una rueda tarda demasiado en salir del barro, vuelve el proyectil. Donde una zanja, una pendiente o una barrera baja obliga a comprimirse, regresa la presión desde los árboles. Los atacantes no necesitan sostener el contacto, les basta con presentarse en el punto exacto donde el movimiento romano deja de ser fluido. Ahí está la forma real de la traición, no en un grito, no en una revelación teatral, en haber ganado antes el derecho a guiar. Arminio no necesitaba ser más fuerte que Roma, le bastó con ser creído. La confianza fue la primera arma, el camino la segunda. Los oficiales de varo empiezan a caer o a quedar heridos mientras hacen lo único que aún puede llamarse mando. Desplazarse físicamente de una sección a otra, intentar coser la línea con su propia presencia. Ya no mandan desde un orden estable, mandan entrando en el barro, acercándose a las ruedas atascadas, tocando escudos, señalando salidas que cambian de forma antes de que los hombres puedan tomarlas. Primer plano, la capa empapada de un comandante pegada a la espalda como un peso muerto, un anillo de sello resbalando en un dedo entumecido, un mensajero con los labios azulados, intentando hablar entre respiraciones cortadas, un portaestandarte reajustando las manos sobre el asta porque la madera mojada ya no se deja llevar, se deja arrastrar.
Las insignias siguen siendo sagradas, pero también pesan, y cuando un símbolo pesa demasiado en medio del barro, empieza a parecerse a una carga. Los germanos no producen terror por furia ciega, lo producen por economía. Aparecen, golpean, se van, regresan donde la columna tarda más en recomponerse. Se mantienen ligeros, móviles, pacientes. Roma, en cambio, sigue cargando armadura, bagaje, heridos, animales, restos de una administración que ya no sirve para nada en este corredor. Varo queda atrapado dentro de una aritmética imposible. Detenerse demasiado es dejar que la columna sea mordida sin moverse. Avanzar demasiado rompe el cuerpo en pedazos aún más fáciles de aislar. Retroceder exige girar una masa larga y herida dentro de un bosque estrecho. Ninguna decisión abre una salida limpia, solo cambia la forma del desastre. Un comandante romano, en otras campañas, todavía puede fabricar orden castigando la vacilación, premiando la firmeza, imponiendo ritmo con la autoridad. Aquí ese sistema empieza a disolverse. Muchos hombres ya no saben qué parte de la línea siguen ocupando. No distinguen siempre una señal de un grito. No saben si el grupo que oyen más allá de la lluvia es refuerzo, otro fragmento romano o muerte acercándose entre árboles. El miedo deja de tener dirección, flota, se mete en los huecos entre secciones, pasa de un carro inmóvil a un caballo herido, de un rumor a una orden mal oída, de una demora mínima a un convencimiento más hondo. Esto no está siendo contenido. Y entonces, la sospecha del punto medio se vuelve certeza. Roma no está perdiendo por un golpe brillante. Está siendo reducida por procedimiento. La columna se mantiene en movimiento lo suficiente para no descansar, pero no lo suficiente para salir. El sueño se ha vuelto una suma de cabezadas húmedas. La comida disminuye con cada abandono. El frío va quitando fuerza donde no puede verse. La traición, que empezó como error de confianza, ya tiene peso físico. Está en cada tramo de camino que prometía alivio y entrega más encierro. A estas alturas, la ausencia de Arminio ya no necesita explicación. Sus aliados prometidos no aparecen. La ruta no mejora. El informe inicial se revela una y otra vez como palanca de la emboscada. No hace falta confesión. El paisaje entero está confesando por él. La alta oficialidad también entiende otra cosa, lo que significaría caer viva. No sería solo derrota. Sería humillación convertida en mensaje político. Casio Dio transmite que Varo y varios de los principales se quitaron la vida. Leído dentro de esta marcha, el gesto no suena a adorno heroico. Suena a la última decisión que todavía pueden tomar por sí mismos. Y cuando esa decisión se toma arriba, la cadena de mando pierde lo último que le quedaba de centro. Después de eso, el ejército deja de parecer un solo cuerpo incluso en la ficción. Algunas unidades intentan resistir con método, otras tratan de abrirse paso, otras abandonan bagaje para correr más rápido, otras arrojan armas o equipo en el caos del barro. Nada de ello recompone nada, solo multiplica finales distintos dentro del mismo desastre, vista amplia. La masa romana se fragmenta en grupos menores, cada uno más vulnerable que el anterior. Vista corta, un legionario aprieta la espada con tanta fuerza que los nudillos se le vuelven pálidos bajo la suciedad. Un hombre busca la insignia de su cohorte y solo ve rostros que no reconoce. Un caballo herido cae de costado y convierte el sendero en pared. Un carro volcado termina de cerrar lo poco que quedaba de paso. La lluvia sigue cayendo. Ya no parece clima, parece cooperación. Lo que viene entonces no es destrucción rápida, es desmontaje. Primero se va la cohesión, luego la confianza, luego el mando. La matanza llega al final de esa secuencia, no al principio. Por eso esta historia incomoda tanto, porque el horror no entra como espectáculo, entra como mecanismo. Roma no ha olvidado cómo luchar. Lo que ha perdido es la posibilidad de traducir esa experiencia en algo útil, dentro de este bosque, bajo esta lluvia, sobre este suelo, contra un enemigo que conocía de antemano el comportamiento romano mejor de lo que Roma conocía el camino. Ese es el núcleo más duro de la crisis. El imperio entra con hábitos que le habían dado poder. Otro hombre, formado a su lado,
Aprende esos hábitos, luego los espera en el lugar exacto donde se vuelven previsibles. Cuando vuelve a caer la noche, hay menos fuegos y menos voces. Un pequeño grupo permanece quieto junto a un tramo de barro más oscuro, esperando un toque de cuerno que les diga hacia dónde reagruparse. Nadie habla. Uno de ellos sigue mirando hacia la lluvia como si la orden todavía pudiera llegar con retraso. Otro sostiene el asta de un estandarte demasiado pesado para seguir alzado del todo. La baja unos centímetros, luego otros pocos. Nadie le dice que la levante. Ese silencio dice más que cualquier parte oficial. Después vendrán las versiones, el pánico político, la necesidad de explicar cómo 3 legiones desaparecen dentro de un territorio que ya se trataba como administrado. Vendrá la pregunta más peligrosa de todas, si una frontera imperial era realmente una línea segura o solo una convicción dibujada demasiado pronto sobre un mapa húmedo. Una gran potencia no absorbe una catástrofe solo con soldados. Primero intenta absorberla con lenguaje. La noticia de Teutoburgo no llega a la frontera como relato limpio. Llega rota. Supervivientes sin unidad, oficiales sin insignias, rumores sin cifra final. En los fuertes del Rin se piden nombres y llegan silencios. Se abren tablillas, se dejan espacios en blanco. Una mano escribe una cohorte, otra duda, una tercera tacha. Nadie quiere ser el primero en aceptar que 3 legiones pueden desaparecer dentro de un territorio que, hasta hacía poco, se trataba como administrable. Ahí empieza la segunda vida de la derrota, no en el bosque, en las oficinas, en los puestos de frontera, en el tiempo que tarda una ausencia en adquirir forma oficial. La línea del Rin, de pronto, parece otra cosa. Antes podía imaginarse como borde avanzado de una expansión. Ahora se mira como borde que quizá no baste. Las guarniciones parecen más pequeñas, las rutas de suministro más largas, los tramos entre fortalezas más vacíos de lo que deberían. El lenguaje cambia casi sin admitirlo. Se habla menos de provincia, se habla más de seguridad, menos de integración, más de sostener la orilla. En Roma, el golpe no es solo militar, también es simbólico. 3 águilas perdidas no son solo 3 unidades destruidas, son 3 pruebas de que el poder puede ser arrancado de su escenario favorito y obligado a desaparecer en uno ajeno. La tradición recordará a Augusto sacudido por la noticia, convertido casi en figura de duelo público. Importa menos la literalidad de cada frase que la necesidad que esas frases cumplen. El Estado debe parecer herido. Sí, pero herido de una manera que todavía pueda convertirse en respuesta. Primer plano, tablillas de cera con encabezados nuevos, mensajeros saliendo con prioridad alterada, mapas extendidos donde antes se trazaban avances y ahora se marcan refuerzos, tinta fresca sobre órdenes de leva y redistribución. La maquinaria no se detiene, cambia de trabajo. Lo que hasta hace poco organizaba administración provincial, empieza a organizar contención. La versión oficial tiene que elegir bien sus palabras. Hablará de traición, de terreno feroz, de revés doloroso, de castigo futuro. Todo eso protege a Roma de una admisión más grave. No falló solo el combate, falló el método con el que Roma había decidido leer Germania. Se trató la lealtad como algo estable. Se tomó la influencia por control. Se vistió de rutina administrativa un espacio que todavía podía cerrarse como emboscada. Eso no puede decirse así en voz alta. Se demuestra de otro modo, con más tropas al Rin, con mandos nuevos, con vigilancia más dura hacia las tribus aliadas, con atención desviada desde otros frentes hacia esta herida. Cada una de esas decisiones tiene costo: plata, hombres, tiempo, nervios. En un fuerte del río, un soldado afila una hoja al amanecer. La piedra raspa despacio. No hay combate delante de él, solo agua gris, niebla baja, árboles al otro lado. Aún así, cada ruido del bosque hace que levante un poco la cabeza, no porque haya visto algo, porque ahora sabe que no ver nada no significa nada bueno. Eso es lo que queda después del desastre. Una frontera escuchando distinto. Roma volverá a marchar. Sí, pero ya no marcha sobre la misma idea de sí misma. El enemigo posee ahora una ventaja nueva, la prueba. Prueba de que el ejército romano puede ser llevado a un terreno donde su disciplina pierde traducción. Prueba de que un gobernador puede ser guiado a la muerte por alguien formado dentro del mismo sistema al que traiciona. Prueba de que la expansión
en ciertos lugares, deja de ser una secuencia de pasos previsibles, y cuando un imperio pierde previsibilidad, pierde más que hombres, pierde comodidad mental, pierde facilidad diplomática, pierde parte del crédito invisible con el que gobierna a distancia. Por eso la respuesta romana mezcla venganza y cirugía. Hay que castigar. Sí, hay que reafirmar presencia, hay que recuperar cuando sea posible los símbolos perdidos, pero también hay que decidir cuánto cuesta insistir más allá del Rin y cuánto de ese costo puede repetirse sin que la humillación se vuelva hábito. Ahí entra Germánico. No hace falta convertirlo en salvador de leyenda para entender su función. Roma lo necesita como figura de inversión simbólica, alguien que avance donde otros fueron tragados, que muestre movimiento contrario al pánico, que devuelva a la máquina imperial el gesto de iniciativa. Sus campañas sirven para castigar, para rescatar honor, para recuperar estandartes, para demostrar que Teutoburgo no ha paralizado por completo la voluntad romana. Primer plano otra vez, remos entrando al agua del Rin, casco contra casco en una embarcación baja, olor a alquitrán, cuero húmedo y madera, un mapa extendido sobre una mesa inestable, un dedo siguiendo una ruta hasta un punto donde el papel deja de informar y empieza a adivinar. Ese punto importa más que muchas proclamas, porque el problema sigue siendo el mismo. Más allá del río, el terreno vuelve incierto, lo que Roma prefiere volver calculable. Las campañas posteriores pueden presentarse como represalia, en parte lo son, pero también funcionan como medición de límite. El imperio todavía puede golpear, incendiar, castigar, recuperar prestigio parcial. Lo que ya no puede asumir con la misma serenidad es que el interior boscoso vaya a dejarse transformar a un precio aceptable. Esa es la pantalla dividida entre versión y realidad. Versión: Roma regresa, castiga, demuestra que sigue siendo Roma. Realidad: Roma descubre un techo, no un muro heroico, no una derrota absoluta. Un techo, hecho de distancia, de suministro, de política tribal cambiante, de clima, de bosque, de la diferencia brutal entre cruzar una frontera y convertir lo que hay detrás en sistema estable. El Rin deja de ser solo línea geográfica, se vuelve acuerdo con el costo. Por eso decir después que Roma abandonó su impulso agresivo en Germania suena demasiado libre. No fue una renuncia elegante, fue una educación cara. Se aprendió dónde la expansión deja de multiplicar poder y empieza a gastar credibilidad. La memoria misma entra entonces en disputa. La tradición cuenta el regreso de Germánico al lugar de la matanza, entre huesos, restos y silencio. Más allá del detalle exacto, importa lo que una escena así hace políticamente. No es solo luto, es recuperación del relato. Si el bosque había tragado legiones, Roma al menos intentaría impedir que también se tragara el significado. Un suelo callado, fragmentos de equipo roto, hierro manchado, huesos mezclados con barro viejo, hombres mirando hacia abajo sin hablar. Uno de ellos recoge una pieza de asta astillada, la limpia con el pulgar y vuelve a ensuciarla al instante. No dice nada, tampoco la suelta enseguida, la sostiene como si pesara menos que un estandarte, y sin embargo, doliera más. Así sobrevive el Estado, no negando la conmoción, sino convirtiéndola en estructura. Nuevas legiones, nuevos mandos, nueva cautela, menos ilusión sobre Germania, más respeto por los límites que antes se vestían de trámite administrativo. La lección ya está ahí, incluso antes de ser nombrada. Roma no perdió por falta de fuerza, perdió porque esa fuerza no podía aplicarse allí como Roma necesitaba aplicarla. Perdió porque confundió influencia con control, perdió porque un hombre criado junto a su sistema aprendió a leerlo mejor que ella. Y de esa herida sale una conclusión poco gloriosa, pero decisiva. A veces la frontera más segura no es la más lejana. Aún así, queda un último latido, porque las legiones perdidas no son solo bajas, son nombres arrancados, son águilas ausentes, son un vacío que sigue persiguiendo el orgullo romano mucho después de secarse el barro. La parte final ya no tratará solo de cómo ocurrió la emboscada, tratará de en qué se convierte Roma después de descubrir que un camino, una confianza mal colocada y un paisaje bien elegido
pueden hacer más daño a un imperio que un ejército esperando de frente. Después dirán que Roma perdió 3 legiones en un bosque, pero el bosque fue solo el lugar. Lo que mató a Roma allí fue algo más humillante, una cadena de decisiones que, tomadas una por una, parecían razonables, un informe que exigía movimiento, un aliado que parecía útil, un territorio tratado como casi sometido, una columna demasiado larga para girar con limpieza, una tormenta que volvió torpe cada herramienta pesada, un enemigo que no ofreció batalla donde Roma sabía vencer, sino donde Roma solo podía atascarse. Así se arma una catástrofe verdadera, no de golpe, no con un solo grito, con la inevitabilidad aprendiendo a caminar. Varo acepta el informe y se aparta de líneas más seguras. Arminio recibe la confianza decisiva, no solo hablar, sino guiar. La administración previa ya ha dispersado parte de la fuerza. El cuerpo principal avanza con bagaje, animales, no combatientes, escribanos, equipo, rutina, luego el camino se afina, luego la lluvia cae con peso, luego la visibilidad muere, luego el primer golpe no abre una batalla, abre confusión. A partir de ahí, todo lo romano empieza a llegar tarde. Las órdenes, las señales, la ayuda, la comprensión. Cuando levantan campamentos imperfectos, no descansan. Interrumpen el proceso de descomposición. Cuando queman bagaje, no se liberan. Solo intentan correr más ligero por una ruta que sigue en manos ajenas. Cuando encuentran tramos abiertos, descubren que el espacio sirve de poco si solo una fracción de la columna puede usarlo antes de que el resto vuelva a ser tragado por árboles, barro y cuellos de botella. Luego cae el mando. Los oficiales resultan heridos, la autoridad se acorta, la disciplina deja de sonar a sistema y empieza a sonar a respiración rota entre hombres que solo intentan no perder de vista al vecino. Varo entiende lo que significaría caer vivo, no solo derrota, exhibición. Y cuando el gobernador escoge la muerte, algo termina también abajo. Aunque muchos soldados no hayan visto su rostro en horas, lo interpretan igual, no como el final de una vida, sino como el final de un plan. Después de eso, el ejército ya no muere como ejército, muere por partes. Un grupo intenta resistir, otro intenta abrirse paso, otro abandona equipo, otro se pega demasiado a un carro inmóvil y queda atrapado con él. La aniquilación no entra como espectáculo, entra como aritmética, y sin embargo, el verdadero golpe no está solo allí, entre barro y árboles, está en lo que sale del bosque. Un superviviente llega a un fuerte del Rin cubierto con una capa que ya no abriga. Tiene barro seco en la cara y agua todavía escurriendo desde el borde del casco. Le preguntan su cohorte. Abre la boca. Intenta responder. El número no sale. Vuelve a intentarlo y la voz se le quiebra a mitad del nombre, como si la unidad hubiera dejado de existir también dentro de la lengua. Le ponen agua en las manos. Tiembla tanto que derrama una parte antes de beber. No trae un relato heroico. Trae la noticia más peligrosa que puede llevar un soldado al límite de un imperio. Allí dentro, Roma puede desaparecer. La frontera cambia en ese instante, incluso antes de que se redacte la primera orden nueva. El Rin deja de ser solo un borde avanzado, se convierte en una respuesta. Detrás del río, el Estado aprieta, recuenta, redistribuye, envía mensajes, reemplaza hombres, mandos, prioridades. La tradición recordará a Augusto devastado por la pérdida. Más allá de la frase exacta, lo que importa es la necesidad que esa memoria cumple. Convertir el dolor en mandato, el estupor en estructura, el miedo en disciplina pública. Roma necesita decir que volverá a poner orden, y vuelve. Regresa con fuerza en los años siguientes. Castiga, cruza, quema, reafirma, recupera parte del orgullo donde puede. Pero regresar no es lo mismo que transformar. Marchar otra vez por Germania no la convierte en provincia. Golpear no equivale a gobernar. La diferencia entre ambas cosas queda escrita mejor en el paisaje que en cualquier proclama. Por eso, la visita posterior de Germánico al lugar de la matanza pesa tanto en la memoria romana. No hace falta exagerarla,
Basta la imagen, suelo silencioso, fragmentos de armas, huesos mezclados con barro antiguo, restos de equipo dispersos como si la tierra hubiera aprendido a guardar nombres sin decirlos. Los hombres miran hacia abajo y callan. Uno aparta con la punta de la sandalia una correa podrida, otro se inclina, recoge una pieza rota de hierro, la observa un instante y vuelve a dejarla en el suelo. Nadie necesita explicar lo que significa ese campo. El lugar ya lo ha explicado por sí solo. No fue un revés común, fue una fractura en la ilusión de inevitabilidad. Roma podía reemplazar soldados, podía levantar nuevas legiones, podía enviar nuevos comandantes. Lo que no podía recuperar intacto era la inocencia estratégica con la que había entrado. Hay una prueba de eso que sobrevive incluso en la costumbre burocrática. Los números 17, 18 y 19 no vuelven a usarse. En un imperio que registra, clasifica y reemplaza casi todo, esa ausencia pesa más que muchas ceremonias. No es solo contabilidad, es duelo convertido en sistema. Y ahí queda el verdadero legado de Teutoburgo. No solo la resistencia de unas tribus, no solo la astucia de Arminio, no solo la muerte de Varo. Queda una recalibración imperial. Roma aprende a mirar Germania de otra manera. Aprende a tratar el Rin menos como escalón y más como límite utilizable. Aprende que una campaña de prestigio no equivale a dominio sostenible. Aprende que gobernar sin haber asegurado el terreno es representar autoridad sobre un escenario prestado. Y los escenarios prestados arden rápido. Al final, Teutoburgo no cambia la historia porque 3 legiones caigan en una emboscada. La cambia porque obliga a Roma a reconocer algo que ningún imperio quiere aprender a tiempo. El momento más peligroso no es cuando el enemigo parece más fuerte, sino cuando tu propia confianza te mete en el camino que él eligió para ti.